el nombre de Dios, el misericordioso, el compasivo, bienvenidos a su programa Cultura y Conocimiento del Islam. Programa que viernes a viernes desarrollamos en compañía del hermano Bilal para llevarles una reflexión diferente hacia sus hogares. En esta ocasión vamos a hablar de una temática que se puso de moda en este periodo, dado que estamos en una situación muy especial. Y hoy nos referiremos a las reflexiones de un Ramadán en cuarentena. Ese va a ser el tema que vamos a discutir ahora y le damos la bienvenida a Bilal. Bienvenido. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación para participar de esta edición del programa Cultura y Conocimiento del Islam en El Salvador. Siempre un saludo muy especial para todos los amigos que viernes a viernes nos acompañan en estas emisiones del programa, esperando que hayan tenido, dentro de lo que cabe, un Ramadán muy bendecido. Excelente, Bilal. Una cuestión muy importante que me gustaría que recalcáramos y que lleváramos a esa reflexión, Bilal. Ramadán de este año fue algo inusual. Yo creo que va a quedar marcado para la historia un Ramadán que tuvimos que vivir en casa, no estar en los recintos religiosos, terminar nuestro fin de ayuno diario en casa y no estar en compañía de un sermón general. Igual la finalización como tal de Ramadán, la fiesta que comúnmente hacemos, tampoco se pudo realizar. Pero más sin embargo, Ramadán también nos dejó muchas buenas experiencias, nos dejó resultados bastante positivos, pues en el hecho de que hubo más oportunidad para algunos de leer más, de reflexionar más. Y yo creo que la misma problemática de situación de vulnerabilidad que estamos todos ha hecho que también sea más reflexivo este Ramadán. Me gustaría que sobre eso tú hablaras en esta situación y expusieras vos todos los pormenores de que tú crees de las ventajas y desventajas que estuvimos en un Ramadán sumamente especial, que no fue como los otros. Te dejo la palabra. Sí, definitivamente que, como bien lo acabas de decir, este ha sido un Ramadán insólito. Yo creo que nunca el mundo islámico en general había vivido o había tenido que, digamos, interactuar con una situación como la que nos ha tocado vivir a prácticamente todos los habitantes del planeta. Y por ende, esta situación, esta pandemia, ha traído como consecuencia que la celebración de Ramadán, porque esta sí es una celebración en donde los musulmanes estábamos muy acostumbrados no solamente al contacto con otros musulmanes, sino también a la organización de diferentes actividades espirituales que tienen como objetivo fundamental el crecimiento espiritual, intelectual y social de las diferentes comunidades islámicas que están presentes en prácticamente los 5 continentes del mundo. Así es que obviamente el impacto que ha tenido las restricciones que muchos países han impuesto a sus ciudadanos, pues ha desembocado en que hayamos tenido que prácticamente hacer un Ramadán bastante insólito, es decir, un Ramadán en el que las cosas a las que estábamos acostumbrados hoy no se han podido hacer. Por ejemplo, como ya lo he dicho bien, las reuniones congregacionales de los viernes, que aunque eso no es exclusivo de Ramadán, sino que esa es una práctica que se hace toda la semana, pues se han visto negativamente impactados estos sermones de los días viernes. Hay que acordarse que los días viernes es un día especial para todos los musulmanes en el mundo porque está establecido en el Corán y en las tradiciones islámicas que es el día de la oración en comunidad. Entonces muchos musulmanes el día viernes suelen hacer un espacio para poder reunirse en la mezquita, encontrarse con otros musulmanes y también alimentarse espiritualmente de las prédicas que se hacen en cada uno de los centros islámicos, en las mezquitas o salas de oración de las diferentes comunidades en el mundo.
obviamente que ese primer momento especial de los musulmanes, que es la oración congregacional de los viernes, obviamente que se vio suspendida por las restricciones, las cuarentenas, los toques de queda. Hay países que todavía están en toque de queda. La gran mayoría de los países en el mundo aún estamos en cuarentena, o por lo menos estamos en situación en la cual hay restricciones estrictas para las reuniones de tipo religioso. Entonces, el primer gran impacto, digamos, el primer golpe violento para la comunidad o para la congregación de fieles a nivel mundial, para mí fue precisamente el que no hayamos podido reunirnos los días viernes. Luego se nos vino encima el Ramadán, que obviamente también es una fecha muy especial porque hay una gran cantidad de actividades que se desarrollan en este mes. Una de las actividades más simbólicas y más significativas que tiene el mes de Ramadán es la ruptura del ayuno que se hace en cada uno de los centros islámicos y en las mezquitas. Es decir, que también esta ruptura del ayuno de cada uno de los días de Ramadán, que se conoce como el iftar, que es una costumbre que es muy, muy practicada, también vino a constituir un segundo golpe violento para la comunidad, porque estábamos tan acostumbrados también a que cada día de Ramadán hacíamos un tiempo para poder por lo menos 1 o 2 veces a la semana visitar la mezquita para poder romper este ayuno de Ramadán en compañía de otros hermanos. Pues hoy, bajo el asedio de la pandemia, no se ha podido prácticamente efectuar esta práctica en los centros de congregación. A lo mejor dentro de la familia sí se ha podido continuar con algunas de las prácticas de Ramadán. Pero en general nosotros nos referimos a aquellas prácticas del mes de Ramadán que se suelen hacer dentro de las mezquitas y que se suelen practicar en convivencia con otros miembros de la comunidad. Todas esas actividades lamentablemente se han visto golpeadas por la pandemia, y obviamente que eso también, quiérase o no, porque aunque tengamos el optimismo y aunque tengamos la buena intención, siempre esto genera cierta incomodidad y genera incluso cierta tristeza en algunos miembros de la comunidad islámica que esperan con ansias el Ramadán para poder desarrollar esta clase de actividades. Y luego están las actividades que tienen que ver con el desarrollo espiritual, que también son actividades importantísimas para el crecimiento de las diferentes comunidades, que tienen que ver con algunos rezos especiales, algunas súplicas que también se hacen algunos días de la semana, súplicas especiales del mes de Ramadán, actividades que desarrollan independientemente cada uno de los centros islámicos, como conferencias. Por ejemplo, muchos centros islámicos durante el mes de Ramadán aprovechaban para desarrollar conferencias, para desarrollar cursos, para desarrollar talleres, para invitar no solamente a la congregación de fieles, es decir, a los musulmanes, sino también a aquellos que no son musulmanes, pero que desean conocer el Islam. Solían hacer, por ejemplo, jornadas de mezquitas con las puertas abiertas, como se les conoce en otros lugares del mundo, en los cuales los centros islámicos, las mezquitas, abrían sus puertas para todo aquel que tuviera la intención o el deseo de conocer sobre el Islam. Entonces, a todas esas actividades que se solían hacer durante un Ramadán, digamos, en condiciones normales, lamentablemente se vieron reducidos a nada en este Ramadán. Eso hablando un poco digamos, de las consecuencias negativas que ha tenido este Ramadán bajo el asedio de la pandemia. También se me pasaba que, obviamente, por la misma situación del rápido contagio y la rápida diseminación de este virus, hemos tenido que lamentar también la pérdida de la vida de muchos hermanos musulmanes que lamentablemente han fallecido a causa del COVID-19. Esto es muy importante también porque este es un golpe durísimo para muchas comunidades que perdieron incluso a dirigentes importantes e históricos que lamentablemente sucumbieron ante los estragos de la pandemia. Eso no hay que olvidarse. Y eso ha sido un impacto general
que también ha traído cierta tristeza a muchas comunidades islámicas del mundo entero, especialmente aquellos países en los cuales la pandemia golpeó de tal manera que prácticamente impidió y sigue impidiendo el desarrollo normal de las actividades de estos países. Por ejemplo, te menciono el caso de España, que perdió varios dirigentes importantes de diferentes instituciones islámicas por causa del coronavirus. Al nomás comenzar la pandemia, una de las instituciones más importantes de España a nivel islámico, de hecho, perdió a su máximo dirigente por causa del COVID. Y asimismo otras instituciones han perdido a, por ejemplo, líderes religiosos, predicadores, miembros de la comunidad que solían ser muy activos y solían contribuir de forma continua al desarrollo de las actividades. Eso ha significado también un golpe bastante severo, un golpe muy fuerte para estas comunidades, que esperamos, primero Dios, puedan superar estos golpes y puedan salir adelante. Eso, Gafar, en cuanto a las cosas negativas que son quizás las más perceptibles, porque obviamente puede haber otro tipo de consecuencias que a lo mejor solo la viven algunas comunidades y que nosotros no podemos de alguna manera verlas con claridad. Hablamos de las consecuencias que son más visibles y que son por lo general compartidas por todas las comunidades islámicas alrededor del mundo. Bien, como ya lo dijiste también en la introducción del programa, no todo ha sido malo. Es decir, que dentro de la crisis generada por la pandemia del COVID-19 también hay cosas que pueden rescatarse. Hay ciertos puntos que a lo mejor a muchos musulmanes que han tenido que hacer este Ramadán en cuarentena, pues de alguna forma les ha venido bien en algún sentido. Por ejemplo, ya lo dijiste anteriormente, a lo mejor poder pasar un poco más de tiempo con la familia y poder compartir los valores islámicos entre familia. A veces se nos olvida que también es necesario que nosotros mismos hagamos predicación, que hagamos da'wah, es decir, que hagamos divulgación del Islam dentro de nuestro propio seno familiar. A veces es una cosa que pasa por alto porque estamos tan preocupados por la divulgación que hay que hacer con, por ejemplo, a nivel territorial o a nivel nacional de la fe islámica, que a veces se nos olvida que el primer lugar en donde es necesario hacer un recordatorio del mensaje islámico tiene que ser nuestra propia familia. Así que para muchos musulmanes quizás esto ha representado también la oportunidad de poder conversar, de poder hablar, de poder compartir con su núcleo familiar parte de las enseñanzas del Islam, parte de las cosas que nos enseña el Corán y la tradición islámica. Eso, digamos, hablándolo a un nivel grupal. A nivel individual también, obviamente, hay cosas positivas que se pueden rescatar. A lo mejor muchos musulmanes en este tiempo han tenido un reencuentro con la escritura coránica, con la palabra sagrada que Dios reveló a través del profeta del Islam. Que la paz y las bendiciones sean con su purificada descendencia. Que a veces también olvidamos un poco que es necesario para el alimento espiritual tener un contacto frecuente y constante con la palabra revelada, en este caso el Sagrado Corán. Y a lo mejor muchos de nosotros hemos tenido un reencuentro con esa palabra y hemos establecido quizás un nexo más fuerte con el Corán, que ojalá y nos siga acompañando, ¿no?, durante el tiempo que viene. Obviamente que esta pandemia y este tiempo de cuarentena también probablemente a muchos nos haya orillado de alguna manera a desempolvar algunos libros que teníamos por ahí sobre las enseñanzas islámicas y hemos hecho no solamente relecturas, sino que hemos hecho nuevos descubrimientos que a lo mejor cuando leímos esos libros por primera vez los pasamos por alto. Y hoy que estamos releyendo esos textos islámicos, estamos descubriendo nuevas cosas, que es una de las situaciones que tiene el Islam,
que a medida que uno lee y que después de un tiempo vuelve a leer, uno suele descubrir cosas que a lo mejor en esas primeras lecturas pasaron prácticamente inadvertidas. Eso también puede ser una ventaja. O en todo caso, a lo mejor leímos aquellos libros que teníamos ahí en la lista de espera, libros que teníamos años de no darles la oportunidad y de no leerlos, libros islámicos me refiero, y hoy pues tuvimos la oportunidad de terminarlos y de aprender cosas nuevas sobre el Islam. Muchos leyeron, por ejemplo, sobre jurisprudencia y aumentaron sus conocimientos sobre la práctica de los rituales en el Islam. Otros leyeron, por ejemplo, sobre filosofía y aumentaron obviamente sus conocimientos sobre esta materia islámica. Otros leyeron sobre la historia del profeta del Islam, que también es muy importante, y aprendieron cosas nuevas sobre la vida del profeta. Otros leyeron sobre la vida de los imames y también aprendieron cosas nuevas sobre la descendencia purificada del profeta. Eso en cuanto a cuestiones que tienen que ver con la búsqueda del conocimiento, que como lo hemos dicho en otros programas, es un mandato establecido por el profeta para todos los musulmanes. Entonces, muchos de los que somos parte del mensaje islámico, a lo mejor tuvimos en esta cuarentena la oportunidad de aumentar esos conocimientos para poder, después de, si Dios lo quiere, salir poco a poco de esta situación en la que estamos, poder hacer uso de esos conocimientos para poder difundir el Islam de una manera más efectiva. Luego está otra situación que también afloró gracias a la pandemia y gracias a esa situación de encierro que muchos musulmanes hemos vivido. Y eso es el uso de la tecnología, que aunque ya se venía usando obviamente, porque las redes sociales, los sitios en internet, los blogs, la elaboración de contenido multimedia ha estado presente desde hace bastantes años, pero nuevas herramientas tecnológicas que estaban como sepultadas, por decirlo de alguna manera, o no eran del conocimiento de muchas personas, hoy las vimos y encontramos cierta utilidad en estas aplicaciones. Y me refiero especialmente a todos los programas y aplicaciones que tienen que ver con la comunicación, como el programa que estamos utilizando actualmente para este programa. Muchos musulmanes no conocíamos del uso de estas herramientas. Y seguramente hoy, cuando logremos salir poco a poco de este encierro, son herramientas que vamos a seguir utilizando en el futuro. Entonces yo creo que eso también ha constituido digamos, un elemento positivo dentro de lo que cabe de esta pandemia. Hemos utilizado las herramientas para diferentes formas de comunicarnos entre musulmanes y también para poder seguir con el trabajo de la divulgación. De hecho, vos tuviste la experiencia hace algunos meses creo que fue cuando estábamos comenzando la cuarentena, la primera semana, si no me equivoco, de poder dar a los estudiantes por medio de una de estas aplicaciones. Y la conferencia resultó muy buena porque primero aprendimos que se podía hacer una conferencia por medio de estas aplicaciones y segundo, la gente también pudo escuchar y pudo interactuar con, en este caso, con tu persona para hacerte preguntas y también para compartir la enseñanza del Islam. Entonces, fíjate que, por ejemplo, esta cuestión de la tecnología, creo yo que ha venido a ser pieza fundamental en este tiempo de encierro y hoy ya es una herramienta que fácilmente en el futuro puede seguirse utilizando para poder difundir el mensaje del Islam. Perfecto, me parece muy bien tu acotación y es cierto, las aplicaciones que estaban allí ocultas, que no tenían vida en el común de todos los que hacemos uso de estas herramientas tecnológicas, hoy ya se va a convertir en uno más de los elementos que tenemos para poder acercarnos
con hermanos de otras comunidades, por ejemplo, de Centroamérica, de Sudamérica, que tenemos de alguna manera comunicaciones. Hoy creo que va a ser una buena forma para podernos comunicar. Bueno, Vilar, ya el tiempo se nos está terminando y me gustaría que dieras unas últimas palabras de despedida a nuestros hermanos y amigos y, y invitarles a seguir siempre en sintonía de nuestros programas. Fíjate que antes de finalizar también se me había escapado mencionar lo de la fiesta del Eid, que también hace algunos días, pues la mayoría de las comunidades pues tenían que celebrarlo en congregación, pero lamentablemente porque la pandemia continúa azotando el mundo y porque las medidas todavía están presentes en varios países, no se ha podido hacer de la manera en que tradicionalmente se celebra la fiesta del Eid al-Fitr, que es una fiesta que prácticamente le pone el sello final a el mes sagrado de Ramadán. Muchos musulmanes han tenido que hacerla en casa, con algunos familiares, especialmente los que son más cercanos. Es decir, la celebración no se ha interrumpido. Lo que sucedió es que no se ha celebrado como se celebraba antes, ¿no? Sino que hoy ha tenido que ser una celebración un poco más limitada. Yo quiero felicitar a todos los musulmanes que a pesar de todo, con pandemia, con encierro, a veces con cierta desesperación, porque el encierro psicológicamente tiene algunos efectos también que pueden ser bastante incómodos para muchas personas. Pero a pesar de todo eso, la gran mayoría de los musulmanes pues hicieron un gran esfuerzo para cumplir con este mes sagrado de Ramadán. Así que primero quiero felicitarlos a todos ellos porque han hecho ese gran esfuerzo por continuar cumpliendo al pie de la letra todas las prácticas fundamentales del Islam, especialmente las que están relacionadas con el Ramadán. Así que mis felicitaciones para todos ellos y también un saludo muy afectuoso y especial para todos los amigos que están pendientes de este programa. Cada día son más y que nos están enviando no solamente sus saludos, sino que también nos están enviando sus preguntas y nos están enviando también recomendaciones que nosotros siempre tratamos la manera de tomarlas en cuenta. Así que un saludo para todos ellos. Excelente, Bilal. Es muy oportuna tu acotación al hecho de que sí la celebración de la finalización del mes de Ramadán, cada quien lo hizo desde la intimidad de sus hogares, con su familia. Para los que todas las familias son musulmanes, fue maravilloso. Para los que todos en el grupo familiar, uno o dos son musulmanes, bueno, esto fue una experiencia nueva para ellos. Acordémonos que dentro de todo esto, yo creo que los musulmanes vamos a salir ganando mucho. Y lo importante es capitalizarlo, mejorarlo y llevarlo a otro nivel. Y agradecerle a Dios primero que nos da vida hasta este momento y que nos permita continuar con el trabajo que estamos realizando. Bueno, no me resta más que agradecer la sintonía de este programa. Los escuchamos y los vemos el próximo viernes a partir de las 7 de la noche en su programa Cultura y Conocimiento del Islam. Cuídense mucho, hasta la próxima.